Como les dije, como me había recién terminado de presentar, mi nombre es Alexis Sala, soy doctor en ciencias biológicas, soy profesor de la Universidad de Concepción y trabajo en programación hace más de 15 años. Trabajo en programación hace más de 15 años y ahora les voy a mostrar Jupyter, que es la implementación de Python para ser utilizado en cuadernos de programación. Python, como habíamos visto, es un lenguaje de programación y generalmente se puede utilizar en forma interactiva. Uno puede llamar a la terminal donde se ejecuta el código y esta terminal se caracteriza por tener estos tres símbolos de mayor, y ahí uno puede escribir el print hello hola mundo y imprime el hola mundo. También se puede ejecutar Python desde una terminal que se llama ePython, que interactiva en Python, que la gracia que tiene esta terminal es que te va indexando la línea y además si tú aprietas, por ejemplo, la tabulación, te va a autocompletar el código. Entonces eso es muy útil porque cuando uno no se sabe todos los nombres de las funciones, que tampoco necesita saberlas todas, él te va indicando más o menos cuál podría ser el nombre de la función que tú necesites. Generalmente las funciones igual tienen nombres que van de acuerdo a lo que es el contenido. También el Python se puede ejecutar en archivo. Por ejemplo, ustedes pueden ejecutarlo, si lo tienen en un archivo de texto que le colocan la extensión .py, se puede ejecutar el código. Y ahí, por ejemplo, si ese código dice esto dentro de ese archivo y uno coloca Python hello.py, va a escribir el hola. Entonces son tres formas de ejecutar código de Python que se pueden realizar. Entonces si uno, por ejemplo, empieza a ver el Python y el Jupyter, que son cuadernos de programación, que en realidad yo inmediatamente les voy a explicar lo que es Jupyter. Es una interpretación de Python que se puede acceder a través de un navegador. O sea, ustedes cargan el cuaderno Jupyter en cualquier computador, ya sea local o en un servidor en cualquier parte, y si ustedes tienen acceso por red a ese servidor, van a poder ver el código ejecutable ahí a través de Jupyter. Estos es un gráfico de tendencias de Google, donde uno ve en azul está Jupyter y en rojo está IPython, de los últimos 5 años. Entonces ya se ve que se están utilizando casi en igual proporción ambos sistemas, tanto IPython como Jupyter. Las tendencias, principalmente para el uso y análisis de datos, todo lo que es análisis de datos principal, tanto en investigación científica como para hacer proyectos, se hacía principalmente con MATLAB. No sé cuántos aquí ustedes han usado MATLAB alguna vez. ¿Saben lo que es MATLAB? ¿Quién sabe lo que es MATLAB? ¿Quién sabe lo que es MATLAB? ¿No? ¿Qué es lo que es MATLAB? Usted, a ver, ¿qué es lo que es MATLAB? Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para... No me acuerdo, pero he escuchado hablar de MATLAB, pero no lo he usado. Ingeniería. Se utiliza especialmente para ingeniería. Tiene funciones matemáticas precargadas y tiene un sistema de gráficos incorporado. Entonces MATLAB se utiliza mucho para ingeniería, para graficar funciones, para hacer análisis de datos. Es un software que se paga. Existen análogos como matemática, había su versión de MATLAB gratis que era Scilab, que era de los franceses, y hay varias versiones. Esto ha ido dejando de utilizarse, ya no se está usando menos. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado principalmente por Python y R para hacer el análisis de los datos. Las ventajas que tiene Python, como ya hemos visto durante la mañana, es su flexibilidad y al mismo tiempo su simplicidad, que puede ser en algunos usos o puede ser muy poderoso si uno sabe utilizar las funciones que requiere. Y el R es un lenguaje de programación estadística que también tiene muchas funciones precargadas para hacer análisis estadístico estándar. Por ejemplo, ANOVA, TestStudent, trabajar con tablas. De hecho, hay módulos, por ejemplo, de Python que se llama el Pandas, que es como una especie de R para Python. Y tiene un procesamiento más o menos similar. De hecho, se puede usar R desde Python, se puede usar con un módulo que se llama RPI, se puede usar el código como si fuera de Python, pero ejecuta R, como un parser, cuando se llama un programa que utiliza otro programa.
Entonces la tendencia ha sido a utilizar estos dos programas en conjunto. Y R tiene un sistema de interfaz gráfica que se llama RStudio, que es muy similar a MATLAB. Te permite la integración gráfica con la integración de las funciones. Python tiene su sistema que podría ser un poco lo de Jupyter. Y aquí está un poco lo que yo le decía, los editores, medio ambiente y los IDEs. Los editores, por ejemplo, está el Sublime Text, el Atom, los IDEs que son ya un poquito más avanzados que permiten integración con la terminal o con la administración de archivos. Está Pichan, Spider y Visual Code Studio. Y después está el IPython Shell y después está Jupyter. Por ejemplo, en Sublime Text uno ve el código y el código lo colorea. Por ejemplo, en rojo están funciones que son propias del programa. Acá se ve, por ejemplo, una clase con self en celeste. Los controles de flujo se ven en azul, se fijan. Entonces es muy fácil leer el código y no equivocarse. Y de hecho lo va coloreando automáticamente. Si uno ve que no se coloreó y uno está escribiendo una función o algo debe haber escrito mal. Entonces lo va guiando. Las tabulaciones, que sean las indexaciones, también las va haciendo en forma automática. Entonces eso también ayuda a que uno se equivoque menos en escribir el código. Y lo hace a uno que sea más eficiente. Los medios ambientes, esto se utiliza mucho en Python, pero también en otros lenguajes. Son ambientes de programación, en los cuales uno puede tener sistemas para controlar la versión de lo que uno está desarrollando. Como vamos a ver, estas charlas, estas presentaciones están dentro de un contexto de presentaciones de tecnología, y son como 25 presentaciones que van a hacer toda esta semana, todas las mañanas, en distintas partes, principalmente acá como en la Universidad de Concepción. Y dentro de ese contexto, nosotros más adelante vamos a ver trabajos con medio ambiente y entornos de virtualización, que es como uno puede trabajar con computadores virtuales totalmente configurados con una línea. Que eso antes era impensado, pero hoy en día se puede hacer. Con una línea yo puedo levantar un computador nuevo, completo dentro de mi computador, con todos los sistemas configurados para mi entorno de desarrollo. Entonces el entorno de desarrollo es muy importante porque te da la disponibilidad de herramientas y la forma de trabajar eficientemente. Entonces al principio en Python se utilizaba el virtualenv, que era un ambiente de Python en el que tú podías ponerle un nombre, por ejemplo, ambiente, no sé, Virginio, y yo cargaba ese ambiente y me cargaba todos los módulos que yo tenía cargados en ese sistema. Entonces me generaba un entorno de trabajo. Es como que me pasaba el serrucho, el martillo y una sierra eléctrica. Y después yo voy a trabajar en albañilería y ahí yo llamo otro ambiente que le llamo albañilería y ese ambiente me coloca ladrillos, cemento y me genera otro tipo de herramientas. Entonces me las va adecuando de acuerdo a lo que yo voy a construir. Si yo voy a trabajar en un entorno gráfico, me carga herramientas de entorno gráfico. Si yo voy a trabajar en procesamiento de datos, me carga herramientas de procesamiento de datos. Y no me sobrecarga el sistema y evita que hayan errores entre los diferentes códigos. Eso después migró a EasyInstall y a SetupTools, pero eso no se usa mucho. En otros lenguajes, por ejemplo en Ruby, se usa RBM, que maneja las versiones de Ruby, donde ahí sí que si tú programas en Ruby una plataforma y después pasa a la siguiente versión o a la siguiente subversión, de hecho muchas veces no te corre. Entonces es muy importante la dependencia ahí de la versión. Y en Java también se puede, pues si tú estás corriendo algo en Java 8 o fue programado en Java 6 y ahora está en Java 8, puede ser que no te corra el código. Entonces tú necesitas bajar de versión, pero no necesitas desinstalar tu Java e instalar un Java nuevo, sino que puedes usar el Java env, por ejemplo, y le dices javenv, colocas en la línea de comando y lo bajas a 6. Entonces ejecutas tu código con 6. Y después si necesitas que el código vuelva de nuevo a 8, lo vuelve a 8. De hecho eso también se puede hacer por carpeta. Si tú estás en una carpeta, todo lo que esté en esa carpeta va a ser ejecutado con Java 6 y lo que está en otra carpeta va a ser ejecutado con Java 8. Entonces eso te ayuda a que no estés instalando y desinstalando programas. Y ahora en Python se utiliza mucho el pip y el Anaconda, que es Conda. El Anaconda es pagado, pero tiene una versión gratis que se llama Miniconda, que es compatible con todos los sistemas. Eso es algo súper bueno de Python, que es compatible con todos los sistemas operativos. Como es un lenguaje interpretado, puede correr tanto en Windows como en Linux como en Mac. Y el mismo Python. Y este es el Miniconda. Entonces nosotros instalamos Miniconda y el Miniconda te da acceso a un sistema que es Conda. No sé cuántos de aquí han usado Linux. ¿Quién ha usado Linux? Alguna distribución de Linux, ¿cierto? ¿Cómo instala el programa usted? Por comandos de repente, porque no... Sí, ¿por qué comando, cierto? ¿Y qué comando utiliza para instalar un programa?
sudo actitud, o sudo apt, ¿cierto? O sudo yum, dependiendo de la versión. Son generalmente en Linux, uno con una línea de comando, conociendo el nombre del programa, lo puede instalar. Entonces uno coloca actitud, install y el nombre del programa y se instala. No hay que ir como en Windows, que hay que ir a buscar, hay que buscar el exe, después hay que instalar el exe. Acá si tú sabes el nombre, y lo otro que la ventaja principal que hay de los sistemas basados en Unix es que muchos de estos software, cuando tú los diseñas, utilizas bibliotecas de funciones. Y esas bibliotecas a veces no están disponibles tan fácilmente en Windows. Entonces tú tienes que instalar todas esas bibliotecas para que el programa funcione, porque las llaman. Entonces eso hace que no corra el código. En cambio, cuando tú usas el actitud, al cargarse el programa viene con todas las dependencias que necesita. Entonces te instala todas las dependencias y después te instala tu programa. Entonces es mucho más eficiente. El Conda lo que hace es que eso lo lleva ahora para código de Python y para los módulos de Python. Entonces ahora yo, en vez de instalar el módulo directamente o compilarlo, sino que solamente coloco conda install el nombre y me instala el módulo. Y me carga todas las dependencias que yo necesito de ese módulo. Entonces eso hace mucho más eficiente todo el trabajo. Después se dan cuenta que eso es muy bueno. Bueno, en el taller en la tarde, no sé si alguien se inscribió, pero los que se inscribieron, en la tarde hay como 10 personas inscritas y vamos a trabajar ya con Jupyter y con los cuadernos de programación. Entonces, ¿cómo se instala con Jupyter? Una vez que ya se instaló Conda, se escribe conda install notebook y se instala todo. Y con eso ya tiene Jupyter activo en su computador. Una vez que está activo, usted esto lo instala, la última versión instala el IPython 6 y el Jupyter 5.0. Y con Conda.lib puede ver todos los programas que ustedes ya tienen instalados con Conda. Por ejemplo, a mí me lo está instalándolos con Python 3.6 y ahí me dice la versión del programa y me dice qué programa está instalando. Las características de Jupyter es una forma de combinar texto y fórmulas en conjunto con código ejecutable en el mismo terminal, en el mismo navegador se puede ejecutar el código. Es un documento que es accesible del navegador. Estos cuadernos son almacenados en un archivo de texto tipo JSON con la extensión 1 y Python Node. Y Jupyter puede ejecutar sobre 40 lenguajes diferentes. No es solo para Python, sino que se puede ejecutar muchos otros programas sobre el mismo cuaderno de programación. De hecho, el nombre Jupyter es por el lenguaje Julia, que es un lenguaje matemático que se utiliza para programación en paralela, Python y R. Y por eso se llama Jupyter. Que esta versión de Jupyter es como del año 2011, antes se llamaba Python Notebooks y después se generó hacia Jupyter. Las características es que uno puede elegir lenguaje, puede procesar más de 40 lenguajes que son principalmente utilizados en análisis de datos científicos o en la ciencia de datos también. Se pueden compartir estos cuadernos, se pueden enviar por email o se pueden compartir por GitHub o por sistemas o como transformar en PDF o en presentaciones incluso y compartir. Se puede integrar con análisis de data de Big Data, con Spark por ejemplo, que Spark es un sistema para analizar Big Data en clúster, gigas y gigas de información. Y también tiene otras herramientas de widgets que son pequeños como botones o sistemas que se pueden integrar al cuaderno para hacerlo un poco más dinámico. Acá está, por ejemplo, un poco lo que yo les decía antes, que Python viene con Jedi ahora, que antiguamente cuando uno escribía código en la terminal o en Python, uno apretaba la tabulación y le indica las funciones que podría tener o los atributos que podría tener un objeto. Si es un módulo te indica las funciones y si es un objeto te indica los atributos. Entonces estos son los atributos de este objeto, que el objeto data son un número de usuario. Entonces ahí te da, como es un string, te da capitalice, y te dice que esos son funciones, que era lo que yo les decía antes. Entonces esto es reciente. La ventaja de Jupyter es que te permite un cuaderno que te permite prototipar mucho más rápido, organizar y acostumbrarte a documentar el código. Algo muy importante es documentar el código. Cuando uno escribe una función de código, uno tiene que documentarla, tiene que escribir qué es lo que hace la función, pensando en que uno va a trabajar después en un desarrollo con muchas más personas y todos tienen que entender un poco
de qué es lo que se trata lo que tú estás haciendo. Entonces, para después poder colaborar, es muy importante siempre mantener reglas de buena programación, y también, más importante que eso, es mantener el código documentado. Y estos cuadernos te ayudan un poco a acostumbrarte a documentar tu código, y de hecho lo facilitan para que quede más bonito. También te permite responder preguntas para las cuales no solo el código es suficiente, sino que tú tienes que a veces escribir un poco o buscar figuras o probar algunas cosas. Te permite discutir tus resultados obtenidos y hacerlos reproducibles. Si tú hiciste un experimento con algún cálculo y tú quieres mostrar ese código, tú lo puedes después reproducir cada vez que alguien lo quiera ver, lo puedes hacer en vivo. Y también se puede compartir los cuadernos en varios formatos, que ya le había dicho. Existen algunos comandos que son subcomandos de Jupyter, que son, por ejemplo, los más utilizados son Jupyter Notebook, que abre el cuaderno de programación, el run, que ejecuta, el NB Convert, que es para convertir entre distintos formatos, por ejemplo, convertir a HTML o a PDF un cuaderno, lo puede hacer directo. ¿Y cómo se lanza un cuaderno? Entonces yo escribo en una terminal, escribo Jupyter Notebook, se lanza el cuaderno y me empieza a generar el demonio del sistema. Generalmente cuando uno lo hace por defecto, lo abre el localhost en el puerto 888. Entonces en su navegador ustedes colocan localhost 2.888 y ahí está abierto el sistema de Jupyter. Hay formas en las cuales uno le puede añadir puertos diferentes, o si yo lo cargo por ejemplo en alguna máquina en otro computador lejano, puedo hacer eso. Una vez que cargo el cuaderno de Jupyter, esta es la apariencia que tiene. Entonces este cuaderno tiene una parte donde tiene los archivos que yo puedo ver. Por ejemplo, acá están algunos ejemplos que yo tenía. Están los cuadernos que están en ejecución. Está para trabajar, por ejemplo, con paralelo y otras extensiones de los cuadernos. Y acá, por ejemplo, si yo genero uno nuevo, aquí están algunos lenguajes que yo ya tengo instalados en mi cuaderno de programación. Entonces yo puedo hacer un cuaderno para ejecutar código en Julia, en Python 2, en Python 3 o en R. Y luego este es como el tree. Entonces este es el árbol de inicio cuando uno esto lo coloca en el navegador. Pero después cuando uno coloca el cuaderno de Jupyter, este ya es un ejemplo de un cuaderno. Entonces en este cuaderno uno le coloca un nombre, por ejemplo, acá puede ir, cada celda del cuaderno puede ser una celda de código o una celda Markdown, que es como utiliza las mismas reglas de Markdown para darle estilo al texto. También se puede exportar en todos estos formatos como Notebook, como Python, HTML, Markdown, LaTeX, PDF. ¿Se fijan? Jupyter tiene unos comandos que se llaman los comandos mágicos, que uno los puede ver que generalmente se inician con el signo de porcentaje. Y estos cuadernos mágicos son el LSMagick, por ejemplo, y aquí están todos los tipos de funciones que uno puede utilizar. Algunas de las más usadas son, por ejemplo, el time. Yo puedo usar time, range y luego ejecutar el código y ver cuántos tiempos se demoró ese código de ejecutarse en mi computador. Puedo ejecutar el PLAB inline, que es para llamar las opciones de gráficos que aparezcan en línea. Puedo llamar batch también. Y así existen varios otros. Puedo escribir archivos directamente desde el mismo cuaderno de programación. Por ejemplo, para ilustrar un poco el uso de Jupyter, puse varios módulos para hacer gráficos. Existen varios módulos para hacer gráficos en Python. Pamela ya les contó un poco de Matplotlib. Si uno va a la página de Matplotlib, uno puede ver una galería y ahí se puede hacer de todos los gráficos que ustedes se imaginen. Pero hay que programarlos todos. Entonces no es tan fácil a veces llegar y poner el gráfico. Pero siempre hay algunos por defecto. De hecho, acá por ejemplo, esto lee una lista, la carga el nombre de la columna, pasa los datos y luego yo coloco dfplot y me grafica los datos. Entonces, la gracia de esto es que esto yo lo puedo ejecutar en el mismo cuaderno accesible por el navegador. Entonces, tengo un IDE que lo puedo incluso correr el código en otro computador. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo que me va a consumir mucho tiempo de cómputo, yo puedo tener Jupyter instalado en una máquina, en un servidor de mucha potencia. Y me conecto a él por navegador y el cálculo se ejecuta en ese computador y no en mi notebook, por ejemplo. Entonces así distribuye un poco el cálculo.
Y lo otro que me va mostrando inmediatamente los datos acá, que es como parecido a lo que uno tendría con una interfaz con MATLAB o con RStudio, que era lo que había al principio. Seaborn es otro módulo de Python para graficar, que es un poco más avanzado. Entonces acá yo, por ejemplo, llamo a Seaborn y luego le coloco los datos y puedo obtener gráficos un poco más elaborados. Pero estos gráficos también se ejecutan dentro del cuaderno de Jupyter. Todo se ejecuta dentro del mismo cuaderno de Jupyter. Bucket, que es otro módulo, este también se ejecuta. La gracia es que este módulo es un poco más interactivo. Si yo colocara aquí, por ejemplo, después les puedo mostrar un ejemplo, pero si yo colocara aquí el mouse, por ejemplo, esto me mostraría los valores, por ejemplo, de estas líneas. Puedo aumentar o disminuir o correr los ejes, por ejemplo, para ver algún valor dentro del gráfico. Y el bucket se importa como cualquier módulo de Python y luego se ejecuta con esta línea y esto grafica. Y este grafica el típico MPG cilindro de R, que es como un código que viene de datos de R por defecto. Plotly es otro sistema que funciona con cuentas libres, con acceso limitado, pero lo suficiente para que uno pueda hacer trabajar por lo menos en la universidad o en la investigación, pero después tiene otras cuentas que son un poco más avanzadas. El Plotly es un entorno de graficado interactivo en el cual uno se conecta con Python, pero también puede compartir estos gráficos con entornos de colaboradores. Y aquí está unos gráficos, este lo hice yo, que es un gráfico de una matriz de distancia. Entonces hace estos gráficos con un par de líneas y es bastante fácil. Y se conecta por una API directo desde el mismo cuaderno de programación. Están los Jupyter Widgets, que son diferentes accesorios que se pueden utilizar y pueden ser botones o pueden ser barritas por ejemplo, de aumento de nivel. Por ejemplo, acá esta barrita uno la mueve y va graficando en tiempo real esta función, cambiando los parámetros de una variable, de la variable f. O existen algunos widgets más avanzados, por ejemplo este que muestra un mapa de calor que se llama, con distintos datos, y yo puedo desaparecer columnas directas desde este mismo widget o puedo hacer aparecer otras columnas. Y este es un widget que se llama Cluster Grammet Widget y uno lo puede instalar y lo puede ejecutar. Pero ya que son casi como pequeñas aplicaciones que uno puede integrar dentro del mismo cuaderno de programación. Hay una versión nueva de Jupyter que se llama Jupyter Lab, que lleva como un año, y este Jupyter Lab permite la integración de varios cuadernos dentro de un solo sistema con un administrador, y acá también puede controlar los procesos dentro del computador, para ver cómo se van ejecutando los cálculos dentro del computador. Jupyter Hub es un sistema de Jupyter en el cual uno puede tener un sistema centralizado con cuentas de usuario, con login, y que cada usuario use el mismo cuaderno, el mismo sistema de programación, pero con cuentas distintas. Entonces aquí tú tienes un acceso a cuentas y puedes utilizar los cuadernos de programación en un sistema centralizado, generalmente, por ejemplo, para hacer una clase de análisis de datos, o para graficado, o para ver algunos de los gráficos que vimos de los sistemas gráficos. Uno podría montar todo eso en un sistema centralizado. Y uno entra a Jupyter Hub, el acceso a usuario es administrado por el mismo, los usuarios se identifican vía un formulario, soporta proxy, se redirige a la carpeta del usuario con el nombre, tiene configuración centralizada y permite el seguimiento de los cuadernos. También se puede utilizar Jupyter con paralelismo, por ejemplo con la biblioteca de MPI para hacer cálculos en paralelo, ya para trabajar en supercómputo, o se puede utilizar DAX, que es una versión nueva que se utiliza para análisis de Big Data y permite integración con Spark, pero en forma transparente. Y esto es como algo de lo último ya que se está utilizando. También se puede utilizar Jupyter y aprendizaje profundo por inteligencia artificial. Por ejemplo, existen todas estas bibliotecas que ya se pueden correr directo desde Jupyter. De hecho, TensorFlow se carga en una máquina completa con Jupyter y tú puedes ejecutar todos los cálculos de inteligencia artificial llamando a las funciones de ahí mismo. Y eso es todo lo que yo tenía presentado de Jupyter.